bendiga, hermanos. Gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Que este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar hoy compartiendo el tema número 24 de doctrina básica. El tema es la preexistencia, la predestinación y la preordinación. Nosotros debemos saber que nuestro espíritu humano es preexistencial. Usted sabe, hermano, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es preexistencial. A ese espíritu, cuando nosotros ya íbamos a nacer, pues nos dieron un cuerpo, un estuche, lo que nosotros vemos. Entonces,
nosotros en la preexistencia, nosotros elegimos algo, decidimos algo. En base a esa decisión que nosotros tomamos, fue la predestinación que Dios nos dio. Entonces, a lo largo de este tema nosotros vamos a aprender de estos, como que serían 3 temas en uno: la preexistencia, la predestinación y la preordinación. Vamos a leer Romanos 8:28. Yo le pido que tome ahí su manual, su Biblia, y que el Señor nos ayude a poder entender este tema. Dice en Romanos 8:28, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ahí empezamos viendo en Romanos 8:28, cuando el Señor nos conoció. ¿Cuándo? En la preexistencia. A los que conoció, los predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces, nosotros debemos entender que el término preexistencia se refiere a una existencia anterior. En este caso, la vida del Espíritu. Yo quisiera que leyéramos Job 38:4 al 7. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Aquí es hablándole Dios a Job. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? En el 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted es hijo de Dios? Usted seguramente va a decir amén. Entonces, cuando nosotros cantábamos y alabábamos, nos regocijábamos, gritábamos con las estrellas. Entonces, nosotros tenemos una preexistencia, una existencia anterior a la que nosotros normalmente conocemos como desde el día de nuestro nacimiento. Por ejemplo, yo nací el 9 de diciembre de 1900 por allá. Entonces, usted sabe cuándo nació. Y podríamos pensar que ahí empezamos nosotros a vivir. Claro, en este mundo, pues, que nos dieron un cuerpo, nos dieron un alma, pues sí. Pero antes de eso hubo algo más. Hubo algo más cuando nosotros estuvimos con el Señor, con el Padre. Cuando nosotros aprendimos del Padre. Antes de venir a la tierra, antes de nacer, y que usted guarda ese día de su nacimiento como uno de los más importantes del año. Y está pensando el año y uno dice, ¿qué día es mi cumpleaños? ¿Qué día va a caer este año? Entonces, yo quisiera que entráramos a ver algunas cosas en la preexistencia. Ahí usted en su manual tiene como punto número 1 la preexistencia. Y ahí habla por lo menos los 3 estadios: pasado, presente y futuro. El pasado sería cuando nos conoció, nos predestinó. El presente sería que cuando nos llamó, nos justificó. Y el futuro, que nos va a glorificar. Entonces, aquí nosotros miramos en la preexistencia, la preexistencia del Hijo. Yo quisiera que me acompañara a leer ahí en su manual. Dice, la Biblia nos enseña que el Hijo Jesucristo ha sido amado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a leer Juan 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí vemos nosotros en la Biblia, en Juan 17, que hubo una preexistencia del Hijo, antes que Él viniera a esta tierra y se hiciera como hombre. También vemos ahí en su manual, el inciso B, dice que nosotros ya escuchamos el Evangelio. ¿Y eso dónde está la base, hermano? ¿Dónde está en la Biblia que nosotros ya escuchamos al Padre? ¿Cuándo el Padre nos predicó? ¿Cuándo el Padre nos enseñó? ¿Cuándo nosotros nos sentamos ahí a apuntar, a escucharlo, a ser ministrados por Él? ¿Cuándo? En Juan 6, 44 al 45. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Señor. Entonces no podemos nosotros ignorar esta gran verdad, que nosotros ya fuimos enseñados, nosotros ya escuchamos al Padre, ya aprendimos de Él. En Juan 6:45, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde lo oímos? En la existencia anterior, en la preexistencia, cuando éramos espíritu, no, cuando no nos habían dado un estuche, un cuerpazo, no nos habían dado, nosotros ya escuchamos al Padre. Entonces, ahí en el inciso B, dice, todos los nacidos de nuevo llegamos al Hijo porque el Padre nos llevó hacia Él, cuando en la preexistencia nos predicó el Evangelio. Entonces, hubieron algunos allá que cuando el Padre enseñó, cuando el Padre predicó, algunos aceptamos. Y que el Señor nos mantenga ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque los que aceptaron, nosotros ya aquí en la tierra reconocimos la voz de nuestro buen pastor y regresamos a Él. Pero hay unos allá en la preexistencia que rechazaron el mensaje y ellos fueron condenados. Y otros que ni rechazaron ni aceptaron el mensaje, se quedaron como en la indecisión, y esos son como los optativos que aquí a la tierra vienen a recibir el mensaje o a rechazar el mensaje. Entonces, usted y yo somos hijos de Dios, y que el Señor nos ayude hasta que Él venga, que nuestro nombre no se borre del libro de la vida, que si nosotros buscamos de Dios, ya lo aceptamos como nuestro Salvador, que el Señor nos ayude a permanecer hasta el fin, hasta que Él venga. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces ahorita nosotros estamos buscando de Dios, y que el Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer hasta que Él venga. Que nosotros no cambiemos esa decisión, que nosotros, el Señor, yo no sé qué decidí anteriormente allá en la preexistencia, pero yo sé, yo te pido que tú me ayudes a que todos los días yo te busque, a que todos los días yo tenga esa intimidad contigo, que hasta que tú vengas, que tú me encuentres haciendo lo que tú dijiste, que yo persevere, que yo permanezca hasta el fin. Y el Espíritu nos va a dar esa convicción y darle gracias a Él, porque por su misericordia nosotros somos para salvación, no para perdición, no para condenación. Porque nosotros ya decidimos, y decidimos lo mejor. Tomamos la mejor decisión, que es recibirle a Él, aceptar el mensaje. No lo rechazamos. Y el inciso C de la preexistencia dice, nos bendijo con toda bendición espiritual.
En Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuándo nos escogió? ¿Cuándo? En el versículo 4 dice: antes de la fundación del mundo. Antes que nosotros tuviéramos cuerpo, antes que nosotros viniéramos a esta tierra. ¿Para qué nos escogió Él? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque los que se van a ir no tienen que tener mancha. Nuestras vestiduras deben de estar limpias, deben de estar blancas, sin ninguna arruga. Entonces Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces ahí por lo menos vimos 3 aspectos de la preexistencia. Bueno, 4 con Job. Vimos ahí en la preexistencia por lo menos 4. El tema número 2 ahí que usted tiene en su manual es la predestinación. Y su manual dice: predestinar es limitar de antemano, predestinar, determinar antes, apartar desde un principio o anticipadamente, decretar de antemano y ordenar por adelantado. Entonces, la predestinación bíblicamente se refiere al destino, lo que voy a hacer con ese, lo que voy a ser aquí en la tierra. Lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nosotros entendamos para qué nosotros hemos sido predestinados, porque si alguien no entiende o alguien no sabe para qué fue predestinado, le va a ser muy difícil, le va a costar más alcanzar eso que Dios dijo que alcanzáramos. Hay un coro que dice: quiero alcanzar todo aquello por lo cual fui alcanzado. Entonces, a veces lo cantamos, pero ya le pedimos guianza. Ya oramos, pedirle al Señor: Señor, ¿para qué fui yo predestinado? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga aquí en la tierra? ¿Qué voy a hacer yo? Y aparte es cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a alcanzar. Eso es el tercer punto ahí de la preordinación. Entonces la predestinación es el destino que ya fue trazado para cada uno de nosotros. ¿Qué voy a hacer yo? Si yo sé qué voy a hacer, tengo que trabajar e ir en pos de eso y pedirle al Señor que me ayude a alcanzarlo. Entonces, aquí en el inciso A, dice: para salvar al mundo, ahí en su manual. Entonces, aquí nos habla del Señor Jesucristo, que Él vino, fue predestinado para poder salvarnos a nosotros. Y ahí me llama la atención, porque Él sabía quién era. Él sabía qué tenía que hacer y cómo lo iba a conseguir. Nosotros debemos de saber eso. Entonces, leamos Hebreos 10:7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces aquí el Señor está diciendo: vengo hacer tu voluntad, Padre. Entonces es importante que en la predestinación, el qué voy a hacer, nosotros seamos obedientes, hagamos la voluntad de Dios. Porque si ya se nos fue revelado qué vamos a hacer, y si no nos gusta, yo no estoy de acuerdo con eso, Señor, eso sí no me gusta. Pero por obediencia hay que hacerlo. Entonces, el Señor vas a salvar al mundo. ¿Cómo? Vas a ir a morir. No, yo no quiero morir. No, el Señor fue por amor a nosotros a morir en la cruz. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue fácil. Entonces, cuando nosotros sabemos para qué hemos sido predestinados, tenemos que ser obedientes para poder alcanzarlo. En el inciso B que usted tiene ahí dice: para salvación.
los que fuimos conocidos por el Padre en la preexistencia, eso lo miramos en Romanos 8, 28 al 30. Escuchamos su enseñanza y aprendimos de él. ¿Dónde? Juan 6, 45. Escrito están los profetas, el que oyó al Padre y fue enseñado por el Padre, viene a mí, dice el Señor. Entonces, nosotros ya estamos predestinados para salvación. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, empezamos ese proceso de ser adoptados como hijos de Dios, de llegar a ser, como miramos en Romanos 8, 28, dice, 29, perdón, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen del Señor. Y que el Señor nos ayude y que nosotros nos esforcemos para poder llegar a ser dignos de llegar a la estatura del Señor. Que el Señor nos ayude. En su inciso C de la preexistencia, dice para perdición. Judas representa a las personas como consecuencia de que en la preexistencia rechazaron el mensaje del Padre. Entonces, los que ya recibimos al Señor, allá en Juan 6, 45, cuando el Señor predicó, somos para salvación. Los que rechazaron el mensaje allá en la preexistencia, para perdición, para vasos de deshonra, no para vasos de honra. Y hubieron algunos que no se decidieron, que aquí se tienen que decidir para aceptar, recibir o rechazar la salvación que el Padre nos ofrece. Y un ejemplo de los optativos es Sergio Paulo, que Pablo le predicaba el Evangelio. Entonces, pero no crean que los que ya recibimos no va a haber oposición. Claro, va a haber oposición. Los que están decidiendo aquí si aceptan o rechazan, va a haber alguien siempre que se va a poner del lado de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí en su manual está, Bar Jesús trataba de desviarlo de la fe. Eso está en Hechos 13. ¿A quién? A Sergio Paulo, cuando Pablo le predicaba. Entonces, hay una pelea. Y si usted tiene a alguien, algún familiar que no ha recibido al Señor, que no se ha acercado al Señor, que no ha venido a los pies del Señor, ore, interceda por él, háblele. Porque siempre va a haber un Bar Jesús que se va a oponer. Siempre va a haber alguien que lo va a querer desviar. Pero nosotros tenemos que acercarlo al Señor. Y el inciso D de la predestinación es para el ministerio. Dice, Dios conoció a Jeremías antes de formarlo en el vientre, y ya en el vientre lo predestinó para ser profeta de Israel. Ya había una predestinación para Jeremías, y eso lo vemos en Jeremías 1, del versículo 4 al 10. En el 5 de Jeremías 1 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le está diciendo a Jeremías. Ya lo estaba predestinando para el ministerio, para predicar. Entonces, ahí vemos en el versículo 5 que antes que te formase en el vientre te conocí, en la preexistencia. Antes, te conocí en el espíritu, antes de darte el cuerpo que tienes ahora. Antes que nacieses, nos santificó. Entonces, aquí la preexistencia es el qué voy a hacer, es el ser, qué voy a hacer con ese. Y la preordinación, que es el punto número 3 aquí en su manual, es el cómo se va a hacer, cuál es el plan. Bueno, como lo miraríamos ahorita en lo natural. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a ser doctor. ¿Cómo lo voy a lograr? A la universidad no quiero ir. Nunca va a llegar a ser doctor.
es que ir a la U todos los días y 8 años y es bien tardado y no quiero estudiar. Entonces, lo mismo es en lo que el Señor ya nos llamó a nosotros. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a servirle al Señor en la alabanza. ¿Cómo? Tenés que ensayar. No, ensayar no me gusta. Yo solo quiero ir y pararme ahí. Bueno, ya te dijo el Señor, vas a predicar. ¿Y cómo? Tenés que estudiar la palabra. No, es que no me gusta estudiar la palabra. Entonces, no podemos decir, sí quiero la predestinación, pero no quiero la preordinación. Quiero lo que el Señor me está diciendo, pero no quiero hacer el proceso, porque no me gusta el proceso. No se puede. Algunos en la Biblia, y aquí lo vamos a ver, algunos sí alcanzaron su predestinación, pero no fueron fieles para cumplir la preordinación. La predestinación, ¿qué voy a hacer? Preordinación, ¿cómo lo voy a hacer? Predestinación, ¿qué voy a hacer con ese? ¿Qué voy a hacer yo? La preordinación es cómo lo voy a hacer. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la vía? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo lo tengo que hacer? En su inciso A, ahí en la preordinación, dice para ser nazareo. Aquí está hablando de Sansón. Dios predestinó a Sansón para ser juez y libertador de Israel. ¿Cómo lo iba a lograr? ¿Cuál era la preordinación de él? Un voto de nazareo. Un voto nazareato. Ellos no podían comer nada de la vida, no podían pasar navaja sobre la cabeza. Algunos hombres estarían felices, entonces no me tengo que cortar el pelo, hasta aquí lo voy a tener. No, esos son otros 20 pesos. Y él no las cumplió. Lastimosamente, Sansón no las cumplió. Aunque sí llegó a ser juez y libertador de Israel. Usted lo puede ver en Jueces 15:20. Pero lo que no cumplió fue la preordinación. No se consagró. No se esforzó por alcanzar eso. No tenía que pasar navaja sobre su cabeza. Y no lo cumplió. Y ahí podríamos ver por qué no, pero ese no es el tema hoy. Entonces Sansón tenía que cumplirlo por medio del nazareato. No lo cumplió. Entonces sí cumplió su predestinación, mas no su preordinación. Entonces para el sacerdote, ahí la ley decía que los sacerdotes debían realizar su ministerio de los 30 a los 50 años de edad, mas los hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron cortados antes porque fueron impíos y aunque nacieron en la tribu de Leví, no llegaron a realizar las funciones sacerdotales. Entonces, ¿qué iban a hacer? Sacerdotes. ¿Cómo lo iban a llevar a cabo? La preordinación. Ahí me avisan cuánto llevo para no pasarme. Me faltan 3. Ya voy terminando, gracias. Entonces, ¿qué iban a hacer los hijos de Leví? La predestinación, sacerdotes. ¿Cuál era su preordinación? Consagrándose para Dios y honrándole. No lograron honrar a Dios, no lograron consagrarse para Dios. Entonces sí fue cumplida la predestinación, pero no la preordinación. En la preordinación, el qué voy a hacer, yo me tengo que esforzar por hacerlo. Y el inciso C dice para gobernar Egipto. Aquí habla de José. ¿Qué iba a hacer José? Él iba a ser preservador de la vida de su gente. ¿Cómo lo iba a lograr a cabo? Lo iban a meter a la cárcel. Lo iban a vender los hermanos. No. Ahí es el ejemplo que yo le digo, yo sí quiero ser preservador y bendición para mi pueblo, pero yo no quiero pasar por la cárcel, yo no quiero que me vendan, no quiero sufrir esa humillación. Entonces, aquí, contrario al inciso A y B, que vemos de Sansón y que vemos de los hijos de Leví, José sí cumplió su predestinación
y su preordinación. Porque él no le vio despropósito a la preordinación, no le vio despropósito al cómo lo voy a hacer. No importa lo que tenga que hacer. El Señor Jesús tampoco le vio despropósito a la preordinación, porque lo cumplió también, lo cumplió, sufrió, le pegaron, lo maltrataron, pero pasó por ahí. Él hubiera podido decir, yo no lo hago. Y tal vez en un momento dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Pero lo hizo, igual que José. Entonces, hermanos, ya para terminar, para concluir, el camino de la preordinación a veces no va a ser fácil, no va a ser agradable, no se va a disfrutar, tal vez, porque va a ser difícil, va a ser incómodo, porque Dios hace como Él quiere. Entonces, si yo entiendo qué es lo que tengo que hacer, que el Señor me ayude a lograrlo. Entonces, la preexistencia, teníamos un espíritu preexistencial antes de que nos dieran el cuerpo, antes que naciéramos. La predestinación, ¿qué voy a hacer yo? Y la preordinación es cómo lo voy a lograr yo, con la ayuda de Dios. Y para terminar quiero leerles Filipenses 3:12. No es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, decía Pablo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Sigamos, hermanos, y que el Señor nos ayude a alcanzar aquello por lo cual nosotros hemos sido llamados a lo que tenemos que alcanzar. Que Dios le bendiga y que el Señor nos ayude a que nosotros podamos lograr esto, como el Señor Jesús, como José, alcanzar la predestinación y la preordinación. Que Dios les bendiga, hermanos.